Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la fidelidad de Dios es grande. ¿Cuánto lo cree? Gloria a Dios. Fuerte el aplauso a nuestro buen Dios, porque Dios es fiel y grande. Gloria a Dios, aleluya. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que se están conectando por Facebook Live. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué no le damos un aplauso también a los que están ahí en las redes sociales, viéndonos desde allá de casita? Reciban un fuerte aplauso de bienvenida a sus pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Sean bienvenidos. Nos da gusto que esté con nosotros. Hoy 6 de febrero del 2022. Y vamos a seguir adelante en nuestro estudio de la palabra de Dios. Los jóvenes pueden ir a su clase. Jonathan les espera allá abajo, allá afuera, para llevarlos a su clase. Así que esperamos. No se les olvide que vamos a tener hoy Santa Cena, Jonathan, y regresen antes de que terminemos para que participen también de la Cena del Señor. Así que les deseamos todo lo mejor a nuestros jóvenes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque también los jóvenes están recibiendo sus estudios en inglés, como ve. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Y también por nuestro hermano José, que está ahí arriba en producción. ¿Por qué no damos un aplauso a nuestro hermano José también, que está apoyándonos también allá con mi otro hijo y yo, Mario Josué, en el sonido, las cámaras y todo eso? Así que el día de hoy nuestro tema a estudiar se llama la negación y confesión. Vamos a estar estudiando el capítulo 18 del versículo 12 al 27. Así que si usted trajo su Biblia, busque ahí Juan capítulo 18. Vamos a seguir estudiando donde nos quedamos la semana pasada. Mi esposita cubrió lo que es el versículo 1 al 11. Hoy vamos a continuar del 12 al 27, ¿ok? Así que busque su Biblia. Si no tiene ahí en su teléfono, o si no, allá afuera tenemos también Biblias para todos. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, a poner todo esto en las manos de Dios. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos ilumine y nos ayude el día de hoy, que hable a través de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a poner este servicio y esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Bendice este estudio que vamos a tener el día de hoy. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Transforma nuestra vida, Señor. Que podamos entender las maravillas de tu ley, Señor, y que las podamos poner por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y te damos gracias que salgamos de aquí transformados, bendecidos, con mucha fe para proclamar tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿tiene su Biblia? Vamos a leer versículo 12 al 27. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Dice, Jesús en casa del sumo sacerdote. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Sí? Primera negación de Pedro, versículo 15 en adelante. Dice: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le llamó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le respondió Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. El sumo sacerdote interroga a Jesús. Versículo 19. Adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad,
¿por qué me pegas?, dice Jesús. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Segunda y tercera negación de Pedro. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús?, le dijo a Pedro. Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? Es uno de los pasajes que estudiamos en la palabra de Dios, tan difíciles, ¿verdad? Podemos ver ahí muchas cosas muy interesantes. Pero antes, quiero comparar este pasaje con algo hermoso, con una boda, ¿sí? ¿Cuántos han asistido a alguna boda por aquí? ¿Verdad? ¿No es hermoso que cuando una pareja de jóvenes, ¿verdad?, se aman, van al altar y se hacen sus votos delante de Dios, ¿verdad? La novia vestida de blanco, qué hermoso, ¿verdad? Ese momento tan lindo, tan especial. Están los invitados, los suegros de parte del novio, de la novia. ¿Y qué decimos del novio, verdad? No es cierto que todo nervioso ahí, ¿verdad? Ay, ojalá no se vaya a rajar esta mujer, ¿verdad? Esperándola ahí que entre por esa puerta ahí en el altar, ¿verdad? Y que no lo va a dejar ahí plantado, ¿verdad? Los que pasamos por eso me comprenden, ¿verdad que sí? Aparte que las novias se tardan un montón, ¿verdad?, en arreglarse y en venir. Por otro lado, cuando hacen los votos y todo es hermoso, cuando se confiesan amor uno al otro y prometen amarse hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Hacen un compromiso delante de Dios, delante de la gente presente y dicen: sí, hasta que la muerte nos separe. Prometo respetarte, prometo amarte, etcétera, etcétera. Pero no es cierto y es lamentable cuando un matrimonio se divorcia, ¿verdad que sí? Qué triste, ¿verdad?, que esos novios que hace 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10 años, se estaban prometiendo amor el uno al otro, ¿verdad?, el cielo y la tierra, ahora dicen: ya no quiero saber nada de ti, vete tú por tu lado, yo por mi lado, mira tú cómo le haces. Y dicen: vamos a ir a firmar el divorcio por el medio de un abogado. 6 meses más tarde, ¿verdad?, y ya no quieren saber nada más, ¿sí? Ni siquiera quieren hablarse los unos a los otros. Qué triste y lamentable es eso, ¿verdad?, cuando se rompe un compromiso como tan sagrado como es el matrimonio, ¿verdad? Y aunque estas circunstancias sean distintas, son muy similares al pasaje que leímos hoy. El tema básico de este pasaje se llama negación y confesión, ¿sí? Negación por parte de Pedro y confesión por parte de nuestro Señor Jesús. Así que la semana pasada estábamos estudiando el capítulo 18, versículo 1 al 11, y mi esposita nos habló acerca de algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Y veamos ahí, ¿verdad?, cómo Jesús está en el Getsemaní, ¿verdad?, con sus discípulos orando, y cómo es traicionado por uno de sus discípulos, ¿verdad?, Judas el Iscariote, ¿verdad? No lo menciona Juan aquí, pero en los evangelios sinópticos dice que fue y lo traicionó con un beso. Imagínese usted, ¿verdad? Al que le daban la bolsa, el dinero, ¿verdad? El que vio a Jesús hacer milagros, echar fuera demonios, sanar a mucha gente, va y lo vende por 30 monedas de plata y lo traiciona con un beso. Imagínese usted. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que había en el corazón de Judas? Claro que sí. El versículo 4 lo dice aquí. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, ¿sí? Así que sale al encuentro de ellos y le dicen: ¿a quién buscaban? A Jesús de Nazaret. Yo soy, les dice, ¿verdad? Y caen. Mi esposita nos hablaba acerca de que venía una multitud de soldados y todo, ¿verdad? Una cohorte se componía de como de 600 soldados, ¿verdad? Y imagínese el Señor mostrando su poder. ¿No cree usted que el Señor muy bien hubiera querido liberarse de esa situación? ¿Sí? Él no lo hubiera podido apresar,
¿sí? Pero él, como dice Isaías 53, no abrió su boca, ¿verdad? Como cordero se entregó, ¿verdad? Y lo ataron de manos y todo. Dejen ir a esto, dijo, ¿verdad? Pero Pedro, ahí entra Pedrito, ¿verdad? Siempre Pedrito, el escandaloso, el Pedro que siempre va adelante, ¿verdad? Saca la espada, ¿verdad? Y le corta la oreja a Malco. Pobre Malco, yo me imagino que Malco se hizo el quite, porque si no le hubiera cortado la cabeza. Porque Pedro estaba decidido a todo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver eso, un versículo ahí, donde Pedro le había jurado al Señor que él estaría dispuesto a morir por causa de Jesucristo, ¿verdad? Como que dice muy machito, ¿verdad? Muy maqui, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante qué pasó con Pedro, ¿verdad? Así que vamos a leer entonces el versículo número 12, que de los puntos principales que vamos a ver hoy. Se encuentran acá, la negación y confesión. Punto número 1, Jesús es juzgado por Anás, versículos 18 al 13 y 14. Número 2, la primera negación de Pedro, versículo 15 al 18. ¿Sí? Y número 3, Jesús es examinado ante Anás y Caifás, el testigo fiel, versículo 19 al 24. Y número 4, que no se ve muy bien ahí en la pantalla, la segunda y tercera negación de Pedro, versículo 25 al 27. Muy bien, entonces esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Así que ahí en su boletín, usted va a encontrar estos mismos puntos ahí, ahí lo tiene en su hojita, en su boletín. Si no lo tiene, levante la mano, ahí tenemos afuera. Ahí hay lápices, usted puede ir anotando ahí, ¿verdad? Algún pensamiento que le venga, algún versículo, porque vamos a ir rapidito porque hoy tenemos Santa Cena. Así que sígame, porque nos vamos a ir rapidito para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Vamos a leerlo ahí. A ver, Mario, ayúdame ahí. El 13, ¿qué dice? El 12, ahí está, versículo 12. Así dice que, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús. ¿Y qué dice? Y lo ataron. Así que los soldados, vamos a leer hasta al versículo 14. ¿Sí? Y el 13 dice, primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. ¿Sí? Y el 14 dice, Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Sí? Así que los soldados dejaron ir a los discípulos, apresaron a Jesús y se lo llevaron atado de las manos, ¿sí? Presentándolo primeramente ante Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, ¿sí? Y le ataron, dice el versículo, ¿verdad? Que leímos el versículo 12, ¿sí? Y lo ataron. Ellos lo consideraban, para haber atado a Jesús, lo consideraban una persona muy peligrosa, ¿sí? Y para haber enviado tantos soldados a apresarlos, y haber ido de noche y con palos, con garrotes y todo, era porque quizás ellos pensaban que iba a haber una revuelta, que quizás los discípulos y toda la gente los iba a defender a Jesús y que iba a haber contienda, ¿verdad? Y oposición. Lo consideraban una amenaza. Pero más sin embargo, como les decía, Jesús permaneció atado solo porque Él quiso, ¿sí? Porque se rindió a la voluntad de Dios Padre. Amén. Las manos de Jesús, esas manos que sanaron a mucha gente, esas manos que levantaron a los muertos, podía haber roto esas ataduras, ¿verdad que sí? Pero más sin embargo Jesús fue obediente, dice, y obediente hasta la muerte. Fácilmente Jesús podía haberse liberado, pero Él estaba dispuesto a sacrificarse por nosotros, hermano. Estaba dispuesto a pasar ese trago amargo, esa copa, ¿verdad? Como le dijo allí a Pedro, ¿verdad? En el versículo 11. ¿Acaso, Pedro, mete tu espada en la vaina? Le dijo Jesús. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Dijo, ¿verdad? O sea, Jesús ya había pasado tiempo en oración y ya sabía que era necesario que Él padeciera por nosotros, ¿sí? Que era necesario que Él, como el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, como hombre, pero sin pecado, era el único que podía entregar su vida por sacrificio, por nuestros pecados. Su sangre
sin contaminarse de pecado, es la única que puede perdonar pecados. Así que Él estaba dispuesto a derramar toda su sangre como cordero, dice Isaías, ¿verdad? Inmolado por amor a nosotros, ¿sí? Por rescatarnos a nosotros. Así que fácilmente Él hubiera podido liberarse, ¿verdad? Y mostrar su poder. Pero fue obediente, fue amarrado y esposado como si hubiera sido un malhechor. Así que las manos atadas de Jesús, eso a mí me trae a la reflexión algo acerca de las manos atadas de Jesús, ¿sí? Y me contrita mi corazón pensar de que muchas personas, especialmente el mundo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y por la historia hemos conocido que el mundo y aquellos que se oponen a Jesús y no creen en Él, siguen enfatizados en mantener las manos atadas de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren que Jesús siga haciendo milagros, ¿sí o no? No quieren que el Evangelio siga proclamándose por todo el mundo. Se ha sacado la oración de las escuelas, ¿sí o no? Se ha prohibido que se hable de la palabra de Dios abiertamente, ¿verdad? Porque prohíben que se predique la palabra de Dios, porque Satanás, el príncipe de este mundo, su propósito es que las personas no conozcan del Evangelio, que las personas sigan en oscuridad y no sean libres del pecado, ¿sí? Su propósito es seguir manteniendo, querer mantener las manos atadas de Jesús para entorpecer su obra e impedir que las personas crean y se salven. Ese es el propósito de Satanás y de todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Anás había sido el sumo sacerdote, era un oficio de por vida, según el Antiguo Testamento. Más sin embargo, los romanos lo habían depuesto de su puesto, lo habían depuesto, ¿verdad? Y habían nombrado en su lugar a su yerno, a Caifás, ¿sí? Es posible, según Lucas 3:2, es posible que para muchos judíos Anás continuara todavía siendo considerado como el legítimo sumo sacerdote, por lo cual fue que lo llevaron a él primero, puesto que él no era el sumo sacerdote. Mira, dice, primero lo llevaron ante Anás, ¿sí? El suegro de Caifás. El que era el sumo sacerdote era Caifás, pero lo llevaron ante Anás, como quien dice, este señor tenía como quien dice más autoridad, o más poder, o más sabiduría, o más conocimiento, o qué sé yo, ¿verdad? O quizás estaba enojado Anás porque Jesús unos días anterior había volcado las mesas, ¿verdad? De ahí del templo y había echado afuera a todos los cambistas, los vendedores y todo eso, ¿verdad? Y él estaba enojado porque su negocio se le había venido abajo, ¿verdad? No sabemos. El asunto está que lo llevaron primero ante Anás, que había sido sumo sacerdote y que tenía todavía cierta autoridad. Así que es posible que para muchos judíos todavía fuera considerado legítimo sumo sacerdote Anás. Y además es probable que ejerciera también a un poder, aunque técnicamente ya no era él el sumo sacerdote oficial. ¿Amén? Así que de acuerdo a la ley judía había otra situación aquí. Un prisionero no podía ser juzgado ni sentenciado el mismo día, ¿sí? A menos que fuese absuelto, ¿verdad? De ningún cargo. El hecho de haber llevado primero a Jesús ante Anás era lo que aparentaba supuestamente un interrogatorio informal, ¿sí? Este interrogatorio no cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, al menos que podría cubrir las apariencias nada más, tratando de simular un encuentro preliminar de un juicio ante Caifás, en donde se pronunciaría la sentencia definitiva. Entonces Jesús fue expuesto a 6 juicios ilegales. Imagínese usted, ¿sí? Todos ellos no tenían ningún fundamento, no tenían pruebas, ¿verdad?, de que Jesús era culpable, ¿verdad? Los judíos lo sentenciaron a muerte y una de las acusaciones era que lo acusaron de blasfemia, porque él decía que era el Hijo de Dios, y no creían ellos eso, ¿verdad? Y los romanos también lo sentenciaron a muerte porque él se proclamaba ser rey, ¿verdad? Entonces, según la ley romana, también estaba quebrantando la ley, y por lo tanto, eso merecía la muerte y de cruz, ¿sí? Porque los judíos no podían tampoco crucificar a nadie. Ellos, el castigo que daban, si los romanos se lo permitían, ellos mataban a las personas, pero a pedradas, ¿sí? Los únicos que podían crucificar a las personas eran los romanos, y lo hacían por medio de la cruz. Imagínense usted, era una muerte tan dolorosa, ¿verdad? Así que
Un prisionero no podía ser juzgado ni sentenciado a muerte el mismo día o cualquier otro delito, a menos que fuese absuelto. Así que no cumplían los requisitos legales estos juicios que se hicieron en la noche. Eran nada más puras apariencias, ¿verdad? Pero ellos ya habían acordado matar a Jesús. Y porque lo dice ahí, el versículo 14, mira, Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando allá en San Juan, capítulo 11, versículo 49 al 50? ¿Qué había dicho unos versículos anteriores ahí Caifás? ¿Sí? Leámoslo ahí dice: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, les dijo, ¿verdad? Todo el Sanedril ahí, ¿verdad? No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida, les dijo, ¿verdad? O sea, ellos ya habían acordado no creer en Jesús y habían acordado matar a Jesús, ¿sí? El capítulo 11 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, donde vimos ahí que la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la resurrección de Lázaro? ¿Verdad? Muchos judíos habían presenciado el milagro de la resurrección de Lázaro después de la resucitación, mejor dicho, es la palabra correcta, de Lázaro, después de 4 días de muerto. Pero a pesar de eso, dice que unos judíos fueron ante los sacerdotes, ante el Sanedrín, y le fueron a contar lo ocurrido. Y hubo una discusión ahí, por eso es que se levanta en medio de ellos Caifás y les dicen: ustedes no saben nada, ¿sí? No se dan cuenta que es necesario entonces que muera un solo hombre por el pueblo, porque ellos lo que temían era que hubiera una gran revuelta, porque la gente estaba creyendo en Jesús y que fueran a quitarlos a ellos de su puesto y fueran a destruir los romanos el templo. Algo que ellos temían mucho, a tanto que adoraban su templo. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue derribado y quemado por los romanos, ¿sí? Así que se cumplió la palabra también que dijo, ¿verdad? Que no, el Señor Jesús no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Y ese templo fue destruido, ¿verdad? Y se terminó todo eso de los sacrificios y todo eso de animales. Así que estos juicios no cumplían los requisitos legales. Veamos aquí entonces el próximo versículo. También lo dice aquí en Isaías, ¿verdad? En Isaías 53, 12, ¿qué dice, verdad? O sea que Caifás había profetizado ese año que Jesús iba a morir por la nación, por el pueblo, ¿verdad? Y eso confirma la profecía que se había dicho en Isaías 53, 12, que decía: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53 está hablando de Jesús, de su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. O sea, se estaba cumpliendo esta profecía que se dijo 750 años aproximadamente, y se estaba cumpliendo ahora en Jesús. Y lo vemos aquí en 1 de Pedro también 3:18, según la versión Reina Valera, dice: porque también Cristo padeció, ¿cuánto? Una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Jesús, el Cordero inmolado, padeció una sola vez por los pecados, ¿verdad? El justo por los injustos, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros nos presentemos justos y sin mancha delante de Dios. Damos gracias a Dios, porque no damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Por su sacrificio en la carne que hizo por nosotros, ¿verdad? Y fue levantado con poder al tercer día. Gloria a Dios, porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte el tercer día, ahora vive en nosotros, hermanos, ¿sí? Es una gran bendición, ¿verdad? Lo estudiábamos la semana pasada ahí en el discipulado, que el Dios, creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, venga a habitar en un corazón tan pequeño como el de nosotros, ¿verdad? Es un milagro tremendo, ¿verdad? Porque el Señor nos conoce, hermanos, y nos conoce por nombre a cada uno de nosotros, ¿sí? Imagínate cuántos habitantes somos todo el planeta Tierra, ¿verdad? Somos millones, trillones de habitantes. Y el Señor, cuando estaba Lázaro en la tumba, lo llamó por nombre, le dijo: Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Zaqueo estaba ahí en un árbol, ¿verdad? Quería ver a Jesús. Jesús le dijo: Zaqueo,
bájate de ese árbol, es necesario que hoy vaya a tu casa y cene contigo. El Señor conocía a este hombre pecador, ¿verdad? Zaqueo, ¿verdad? Dice la Biblia que era un chaparrito ahí, recaudador de impuestos, y recibió a Jesús en su casa, ¿verdad? Le preparó un banquete porque era rico de todo el dinero que había estafado a la gente, ¿verdad? Cobrándole impuestos de más, y tuvo un encuentro personal con Cristo y cambió su vida por completo, ¿verdad? Así que, punto número 2, la primera negación de Pedro, lo vamos a ver aquí en el versículo 15 al 18, y dice así: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Dice el versículo 16, Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella le dejó entrar a Pedro. Y el versículo 17 dice así: la mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy, dijo, ¿verdad? Y el versículo 18 dice que como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie junto al fuego, ¿verdad? Calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Muy bien, entonces vemos aquí, ¿verdad? Que había Pedro afirmado, ¿verdad? Unas horas antes de que él estaba dispuesto a ir hasta la muerte, ¿verdad? Dar su vida por Jesús. Ese Pedro, ¿verdad? Que sacó la espada para defender a Jesús y cortarle la oreja a Malco. ¿Qué estaba pasando ahora con Pedrito? ¿Sí? Ese hombre valeroso, ¿verdad? Intrépido, ahora, como quien dice, se estaba avergonzando, ¿verdad? Se estaba echando para atrás, ¿verdad? Y no lo negó una vez. Dice la Biblia que lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Como quien dice, el Señor estaba realmente probando su fe, ¿verdad? Que tanto le amaba. Y para Pedro, hermanos, fue muy doloroso. Porque imagínate, yo me pongo en el lugar de Pedro. Imagínate porque allá en el Medio Oriente la gente madruga, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana madruga. Y también madrugan los gallos, ¿verdad que sí? Y imagínate a Pedrito todas las mañanas escuchando el cantor del gallo, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes los gallos o no? ¿Verdad que sí? Los que venimos de rancho, de por allá, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando visitaba a mi abuelita, se levantaba a las 4 de la mañana. Creo que ya iba a despertar las gallinas, ¿verdad? Levántate ya. Pero se escuchaban esos gallos, hermano, que ya no dejan dormir, ya no dejaban dormir. Decía, ¿verdad? Y otro le contesta por allá, y es un concierto en términos de tanto gallo que hay por allá, ¿verdad? Imagínate, pobre Pedrito, escuchando todas las mañanas, ay, yo me imagino que Pedro se tapaba las orejas, ¿verdad? Y diciendo, ay, Señor, y se daba golpes en el pecho, Señor, ¿por qué te fallé? Dice en otros evangelios que Pedro lloró amargamente, ¿sí? ¿Has tú llorado amargamente alguna vez? Con pesar, con dolor. Llorar amargamente es con gritos, hermano, no es así que gemido, es con gritos, con un clamor, ¿verdad? Un lloro que viene del lamento del corazón. Así dice que fue Pedro, ¿verdad? Su lamento de la conciencia, ¿verdad? Que cada vez que escuchaba al gallo cantar se recordaba de que le había fallado a su maestro. Le había prometido que estaría dispuesto a ir con él hasta la muerte, y lo había abandonado. En el momento más difícil de la prueba, se había echado para atrás. Pero no tenemos que ser tan duros con Pedro, hermanos, porque por lo menos él estaba ahí. Dígame usted, ¿dónde estaban los otros discípulos? ¿Verdad? Porque dice que Pedro y Juan andaban ahí. ¿Dónde estaban los otros 8, verdad? Los otros 9, ¿sí? Porque ya Judas ya se había ahorcado. Pero se habían ido. ¿Sí? Habían abandonado a Jesús, ¿verdad? Ni siquiera andaban ahí viendo de lejos, se habían escondido todos temerosos, miedosos, ¿verdad? Pensando que también a ellos los iban a crucificar, ¿verdad? Así que miremos aquí Juan 13:36, ¿verdad? Versículo 17, despuesito viene, ¿verdad? Leímos hasta el 18. Juan 13:36 al 38, ¿qué dice? Ahí fue donde Pedro había prometido dar su vida por Jesús. Dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después, le dijo Jesús. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó Pedro. Mira, y Pedro contesta, estoy dispuesto a morir por ti, dijo Pedro. ¿Sí? Y el Señor, me imagino que iba caminando, ¿verdad? Y escucha, estoy dispuesto a morir por ti. Y se da la vuelta, ¿verdad? Morir por mí, le ha dicho Jesús, ¿verdad? Morir por mí, le contesta Jesús. Pedro
te digo la verdad, Pedro, le dijo Jesús, ¿verdad? Que mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Mm? El Señor lo sabe todo, ¿verdad que sí, hermanos? Dígame usted si no. Mira, ¿se cumplió esta palabra o no? ¿Mm? Y se cumplió al pie de la letra, ¿sí? Cuando ese gallo cantó, y cuando Pedro lo negó la 3.ª vez, el gallo cantó, ¿sí? Así que el verso 19, Pedro dice, el que había afirmado con vehemencia su lealtad, aún hasta la muerte, lo leímos ahorita en Juan 13, 36 a 38, no pudo guardar su promesa ni siquiera una noche. Comienza a cumplirse la profecía de su negación por Jesús. Lo vimos aquí en el versículo anterior. Y punto número 3, vemos aquí que Jesús ahora es examinado ante Anás y Caifás, el testigo fiel. Versos 19 al 24, lo vamos a leer ahí. Dice que adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. ¿Sí? Así que Jesús le contestó, todos saben lo que enseño, he predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto, le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Le dice Jesús. Pregúntales a todos aquellos que me oyeron, ellos saben lo que dije, verso 21. Y el verso 22 dice, entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. Imagínate, de esa forma, ¿es esa forma de responder al sumo sacerdote? Le preguntó, versículo 22. Y mira, me encanta cómo Jesús responde. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo, le dijo Jesús. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Le dice Jesús, ¿verdad? Y el verso 24 dice, entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Vemos aquí, hermanos, a mí me cautiva esto, realmente, porque imagínate Jesús, había estado toda la noche ahí empezando, ¿verdad? Después de que estuvo con sus discípulos, ¿verdad? En el aposento alto, ¿verdad? En la cena, y van hacia el camino de Cedrón, hacia el Getsemaní, están orando, ¿verdad? De noche llegan ahí, después de las 9 de la noche, Judas con este montón de soldados lo apresan, lo llevan ante Anás ¿verdad? Y están interrogándolo. Jesús no había dormido nada toda la noche, ¿verdad? Estaba cansado, ya lo habían llevado amarrado, lo habían llevado a empujones, a golpes, ¿verdad? Le estaban interrogando. Y sobre eso le pegan una bofetada en la cara, imagínate. Yo no sé si a ti te han dado una bofetada en la cara, pero es algo doloroso, ¿verdad que sí? Yo no he tenido esa experiencia, gracias a Dios. Pero si a alguno de aquí de ustedes le han dado una bofetada y se lo han dado porque se lo merecía, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si se lo han dado porque no se lo merecía, eso sí duele más todavía, ¿verdad que sí? Es un acto muy degradante, ¿verdad? Que te diga, cállate, paz, ay, 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 ¿verdad? Qué doloroso, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Pero mira cómo contesta Jesús. ¿Qué hubieras contestado tú? A ver, dime. ¿Sí? ¿Cómo hubiera contestado tú? ¿Ah? ¿Qué nos enseñaron a nosotros nuestros padres? Ah, no, si alguien te pega, no, mijo, no se deje, denle otra dura, ¿verdad? Y mejor si usted pega primero, porque así ya no se levanta el otro, ya lo deja tranquilo, ¿verdad? No te dejes, mijo, le decían a uno en la escuela, ¿verdad que sí? O solo a mí me decían eso. Así nos educaron, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero mira Jesús cómo contestas. Mira, con ese carácter, con ese control, con ese dominio propio. Mira, le dice, si dije algo indebido, demuéstralo, debes demostrarlo, ¿sí? Pero si digo la verdad, entonces, ¿por qué me pegas? Le dice, ¿va? ¿Por qué me pegas? Pues, ¿qué iba a decir el otro si no tenía ninguna acusación cierta en que acusar a Jesús? Mira, ¿no es cierto que hay que admirar la conducta de nuestro Señor? Eso es para que nosotros, hermanos, imitemos, ¿sí? La conducta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había dicho Jesús unos versículos antes? A ver qué dice Mateo 5:39. ¿Qué había dicho Jesús? Mira lo que dice. Pero yo os digo, dijo Jesús, no resistas a la persona mala, dice. Si alguien te da una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Ponle la otra mejilla derecha, dice. Ofrécele también la otra mejilla. ¿Vieron? ¿No es cierto que Jesús predicó también con hechos?
¿sí? Jesús, lo que Él dijo, lo estaba cumpliendo, hermanos. Él no estaba contestando, como decía la ley, ¿verdad? No es cierto que ojo por ojo, diente por diente, si alguien te hace mal también. No, le dijo Jesús. Mas yo os digo, ¿verdad? Ama a tu prójimo, ¿verdad? Si alguien te pide llevar su carga, una mía, llévasela dos, dijo Jesús, ¿verdad? Si alguien te pega una mejilla, ponle la otra, ¿verdad? No pagues mal por mal, dice, ¿verdad? Si alguien te pide prestado, préstales, le dijo, para que todos crean en el Señor, ¿verdad? Como lo que Dios ha hecho. Pero una persona que reacciona así, hermanos, no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Solamente es una persona que ha estado en comunión con el Señor, ¿sí? Que ha pasado tiempo en oración, que conoce la palabra de Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Solo una persona así puede contestar de esta manera. De lo contrario, se nos mete el yo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a contestar, hermanos? Ay, no, si este me dijo, yo le voy a dar otra y más duro, ¿verdad? No te dejes, ¿verdad? Como nos enseñaron a nosotros. Pero Jesús no actúa así, hermanos, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? No paguemos mal por mal, ¿sí? Como le dijo a Pedro, no, porque ¿para qué guarda esa espada? Le dijo, el que a espada mata, a espada muere, ¿verdad? La lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados y potestades, dice Efesios 6:12, ¿verdad? Así que nuestra batalla no es nuestra, hermano, entreguémosle todas nuestras cargas. Si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos ha bofeteado, si alguien nos ha pagado bien por mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Pues bendigámoslo, ¿verdad? Oremos por esa persona, ¿verdad? No le paguemos mal por mal. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos recompensará allá en el cielo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Así que Jesús es examinado entonces ante Anás y Caifás. Jesús es el testigo fiel. Verso 19-24 lo leímos, ¿verdad? Y lo arrestaron los judíos. Y hay algo muy interesante que estaba estudiando este capítulo. ¿Cuántas veces, se acuerdan en el capítulo 18 que mi esposita la semana pasada compartió? En el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1 al 11, cuando van a buscar a Jesús, Jesús contesta y le dicen, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, dice, yo soy, dijo Jesús, ¿verdad? Y les preguntó 3 veces, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy, les dijo Jesús. 3 veces dijo Jesús, yo soy. ¿Y cuántas veces contestó Pedro? Y yo no soy, ¿sí? Cuando le dijeron, ¿tú eres discípulo de Jesús? Yo no soy, dijo. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces también, ¿verdad? Vemos a Jesús diciendo 3 veces, yo soy, y Pedro diciendo 3 veces, yo no soy. Qué contrariedad, ¿verdad que sí? Qué contrariedad, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, que Él sale a defendernos y le dijo, dejen, si quieren algo contra mí, yo soy, llévenme a mí, pero dejen a estos, ¿verdad? En paz, ¿verdad? Dando su vida y cuidando a sus discípulos, ¿verdad? Qué hermoso. Así que en el verso 20 Jesús realiza su ministerio a la luz de todos. Jesús dice que Él ha demostrado su amor, su misericordia, ha enseñado delante de todo el pueblo, ¿sí? Como dice un dicho, que nada debe, nada teme, ¿verdad? Jesús estaba enseñando en las sinagogas y lo hacía de noche. No, lo hacía de día, ¿sí? Delante de todo el pueblo, y no lo apresaron, ¿sí? Por eso Jesús les dice, si tienen algo en contra de mí, si algo malo he dicho, pregúnteles a ellos. Dice, ¿verdad? Yo no tengo nada que esconder, yo he hablado delante de todos, ¿verdad? Con la verdad. Yo no he dicho nada en contra. Si tienen pruebas, pues díganlo, ¿verdad? Jesús estaba apelando a que para juzgar a alguien debería haber testigos, por lo menos 2, según la ley judía. Debería haber 2 testigos que dijeran, este hombre está predicando esto y esto y esto, este hombre está enseñando estas cosas, esto va en contra de la ley. Pero no tenía ningún testigo, hermano, ¿sí? Quiere decir que entonces su juicio contra Jesús era inválido. Amén. Entonces no tenía ninguna certeza, ¿verdad? Ni nada de verdad. Así que Juan 18:25 dice que mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle. Esta es la segunda negación de Pedro, ¿sí? Volvieron a preguntarle a Pedro, ¿sí? ¿No eres tú también uno de los discípulos? ¿Y qué contestó Pedro? No lo soy, negó Pedro, ¿sí? Y versículo 26 dice, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre llamado Malco, lo vimos la semana pasada, al cual el Pedro le había cortado la oreja, le preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Le dijo, ¿verdad? Como quien dice, se me hace que sí, ¿verdad? Yo te vi, ahí estabas, ¿verdad? ¿No fuiste tú el que le cortó la oreja a mi pariente, ¿verdad, Malco?
Pero ¿qué dijo Pedro? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pedro, ¿verdad? Estaba afuera calentándose, ¿verdad? En el fuego, ¿sí? Estaba siendo interrogado por las personas, ¿verdad?, que lo estaban viendo ahí. Él se había unido con las personas que estaban en contra de Jesús, ¿verdad? Y esta negación de Pedro le costó mucho, ¿verdad?, a Pedro. Como decíamos, cada vez que escuchaba cantar el gallo le venía ese remordimiento, ¿verdad? Así que Juan, en su narración de este hecho, ¿verdad?, de este acontecimiento, Juan también fue testigo ocular, ¿verdad? Unos dicen que ese otro testigo que estaba allí era Juan, el otro discípulo, el amado, ¿verdad? Otros dicen que no podía haber sido Juan, porque entonces cómo lo dejaron entrar ante allí el concilio, ¿verdad? Porque conocía a Caifás, ¿verdad? Pero lo más certero es que sí era Juan, ¿sí? Lo que la mayoría concuerda, que ese otro discípulo era Juan, ¿sí? Habiendo interrumpido la secuencia de las negaciones de Pedro, ahora continúa entonces Juan en esta sección y regresa Juan entonces ahora al asunto, ¿sí? Se supone que Jesús fue llevado a la sala de Anás, interrogado, bajo el mismo techo, ¿sí? Y estaba también cerca la otra sala de Caifás, teniendo un patio común, ¿sí? Las versiones más apegadas al hecho, algunas dicen que era un palacio, ¿verdad? Pero no, las traducciones más correctas era que era una casa que tenía un patio grande que estaba circulado y estaba el techo abierto, ¿verdad? Entonces la traducción que dice que el palacio no es la más adecuada. Así que estaban ahí y había un patio porque había fuego y se estaban calentando, ¿verdad? Había un fuego y se estaban ahí calentando, ¿verdad? Creo que era así como el clima como está ahorita, ¿va? Que está frío y toda la cosa, ¿verdad? Entonces tenían que calentarse, ¿verdad? Estaban ahí bajo ese calor del fuego. Así que tenían un patio grande. Algunos creen que fue llevado a una sala y otra que estaba cerca y que Jesús iba caminando por el patio y que fue en ese momento cuando Jesús mira a Pedro cuando le negó por tercera vez. Dice Lucas 22, 61 al 62. ¿Qué dice Lucas 22, 61 al 62? Dice que en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro, que cuando Jesús le dijo: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro, dice la Escritura, que salió del patio llorando amargamente, ¿sí? Imagínate qué dolor tan grande, ¿verdad? Para Pedro, ¿verdad? Aquel que había dicho, ¿verdad?, unas horas antes que estaría dispuesto a morir por Jesús, lo estaba negando 3 veces, ¿verdad? Y así que notamos que Pedro sigue entre los enemigos al lado del fuego, porque lo habíamos visto ahí en el versículo 18, y la respuesta de Pedro fue corta, fue tajante y fue mentirosa. No lo soy. Una vez que comenzó Pedro con la negación, la primera vez dijo: no lo conozco, y dijo una mentira. Entonces ahora era necesario respaldarlo con otra mentira. ¿No es cierto que cuando una persona miente y es cachada, ¿verdad?, con la mentira, que lo descubren, se inventa otra mentira, ¿verdad?, para cubrir esa mentira, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que el problema se vuelve peor, ¿sí? Porque ahora se inventó otra mentira más para cubrir esa mentira, y en el caso de Pedro eran 3 mentiras, ¿verdad? Entonces se encontraba prácticamente entre la espada y la pared, ¿sí? Dijo: no lo soy, ¿sí? Una vez comenzó entonces con la negación, con la primera mentira, sería necesario respaldarla con otra mentira. Y probablemente la tercera vez lo dijo con una voz más firme para intentar convencerles otra vez. Entonces lo más probable es que Pedro les haya dicho: no te dije que no lo soy, ¿verdad? Así como que ya enojado, ¿verdad? Para que ya no le preguntaran más, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, para que crean que es cierto lo que está diciendo, se enojan, ¿verdad que sí? ¿No es cierto? Levantan la voz, ¿verdad? Y dicen: ya te dije, ¿no me crees o qué? ¿Verdad? Entonces Pedro estaba así, ¿verdad? Pero mira qué tierno, ¿verdad? El Señor Jesús pasa, lo lleva, me imagino, con las manos atadas con cadenas,
Y cuando Pedro dice, no lo soy, ya te dije, no lo conozco. Y el Señor solo lo ve, ¿verdad? Pero no le dice nada. Esa mirada, hermanos, yo me imagino que Pedro lo quebrantó, porque dice ahí que salió del patio llorando amargamente, ¿verdad? El Señor no le dijo nada. Yo imagino que hubiéramos sido nosotros, le hubiera dicho, ajá, te lo dije, ¿verdad? Le hubiéramos dicho, ¿verdad? No que no me vas a negar, pues ya viste, se cumplió lo que te dije, ¿verdad? Vas a ver. Algo así le hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? En nuestra carne, ¿verdad? Pero el Señor no actúa así, hermanos. El Señor una mirada le dio, nada más una mirada de compasión, de amor a Pedro, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, hermanos, cuando lleguemos ya al final del libro de San Juan, el capítulo 21, cómo Pedro, ¿verdad? Regresa nuevamente, después todo derrotado, afligido, regresa nuevamente a la pesca, ¿verdad? Su anterior oficio, ¿verdad? Está él muy decepcionado por haberle fallado al Señor y se va a pescar, ¿verdad? Y los discípulos se van con él. Pero ahí es donde tiene Pedro otra vez otro encuentro. El Señor resucitado se le aparece, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 21, cuando el Señor lo llama a cuentas, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿realmente me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿verdad? 3 veces lo llama con amor, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Pedro, cuando entremos al libro de Hechos, cómo este hombre que negó a Jesús fue restaurado, hermanos, ¿sí? Fue levantado con poder y usado con gran gloria. La historia no termina ahí, hermanos, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Porque si no, imagínate que Pedro hubiera regresado a la pesca, no hubiera escrito primera ni segunda de Pedro, ¿verdad? No tuviéramos el evangelio, ¿verdad? Ni su historia. Hubiera sido alguien más, otro discípulo, ¿verdad? Fracasado, ¿verdad? Que ahí terminó siendo un desconocido, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, por lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿verdad que sí? Porque a pesar de que les fallamos, hermano, dime tú, ¿cuántas veces no le hemos fallado al Señor? ¿Verdad? Entre más años tenemos, más veces le hemos fallado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque somos humanos, hermano, ¿verdad? Y debemos reconocer, ¿verdad? Que el mundo hoy en día le da bofetadas a Jesús cuando dice, no quiero saber de ti. Cuando le dice, acepta a Cristo, no quiero. Está dándole bofetadas a Jesús porque se opone, ¿verdad? Al Evangelio. Pero gloria a Dios, hermanos, por nosotros, ¿verdad? Que hemos creído, hemos entregado nuestra vida a Jesús, porque Él nos ha cambiado. Amén. Entonces, ya para concluir, vamos a ver entonces algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Después vamos a dejar aquí de Romanos. Quiero hablarte un poquito acerca de qué significa negar a Cristo. Mira, avergonzarse de Jesucristo quizás sea uno de los pecados más graves que pueda cometer un creyente. Negar a Cristo es tan serio que dice la Biblia que cada vez que nosotros negamos al Señor, contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece, se contrista, ¿verdad? Y la persona entonces vuelve a los días del pasado, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Que volvió a la pesca. Pues la persona deja de madurar, la persona deja de crecer espiritualmente. Hay una carga en la conciencia, hermanos, y uno pierde poder, se siente derrotado, ¿no? Como dicen en México, se siente gacho, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Cuando has fallado al Señor, ¿verdad? Pierde poder, ya no tiene deseo de testificar ese cristiano, ya no tiene deseo de juntarse con los hermanos, ya no tiene deseo de asistir a la iglesia, ni de proclamar el evangelio. Negar a Cristo, hermanos, es un pecado que debe ser confesado ante el Señor con un corazón arrepentido y humillado, ¿sí? No, y lo tenemos que hacer pronto, hermano. No dejemos que eso nos impida nuestra comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de haber negado a Cristo, Pedro quedó como un marginado e indiferente. No se le menciona a Pedro que estuviera en la cruz, ni tampoco se le menciona que estuvo en el aposento alto. El Señor había resucitado, les había aparecido a los discípulos, pero eso parece no haber tenido impacto en Pedro. No fue Pedro, sino María Magdalena la que abrazó los pies de Jesús resucitado, ¿sí? Fue la que vio, a pesar del milagro de la resurrección y de que el Señor estaba con los discípulos, Pedro, quien siempre había sido una persona entusiasta, emotiva, se va a la pesca, regresa a su anterior trabajo. Había perdido sensibilidad a la verdad, a que Jesús era Cristo el Señor. Así que te quisiera preguntar, ¿alguna vez has traicionado al Señor? No tienes que responder ni levantar la mano. ¿Alguna vez has dicho
No, no conozco al Señor. ¿Eres cristiano? No, no conozco. ¿Has dado tal vez mal testimonio? Quizá has negado al Señor. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Verdad que es cierto, no se siente bien? ¿Sí? Aquí podemos ver entonces cómo Dios se identifica con aquellos, ¿sí? Con todos nosotros se identifica, con todos los Pedros, ¿verdad? Que hemos negado al Señor de una manera u otra. Así que aquellos que le hemos fallado al Señor, que el Señor ha experimentado la traición de parte y el engaño de parte de alguien, es tiempo, hermanos, para que nosotros podamos recapacitar y meditar. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos? No hemos testificado cuando el Señor nos ha dicho que lo hagamos, no hemos hablado de su palabra a alguien con necesidad. Nos hemos sentido avergonzados porque hemos participado en las cosas que otras personas hacen, que a veces critican a Jesús, hacen chistes de doble sentido de Jesús y no les decimos nada, ¿verdad? Participamos en sus actos, ¿verdad? Que no agradan a Dios. Y sabemos, hermanos, que en nuestra conciencia que eso está mal, ¿sí? Pero lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Por querer guardar la amistad con esas personas, porque no nos lleven a la contraria, porque no nos desprecien, porque no nos digan nada, no nos critiquen. Pedro experimentó la traición, ¿sí? El haber negado a Jesús. Judas también traicionó al Señor, lo vendió y se fue y se ahorcó, ¿sí? Pedro lo negó 3 veces y los otros discípulos abandonaron a Jesús, ¿sí? Aquellos que Jesús había amado tanto lo dejaron solo. Así que nuestro Señor Jesucristo entonces comprende nuestro dolor y desea al Señor, hermanos, que nosotros experimentemos sanidad en nuestro corazón, que perdonemos y experimentemos su paz y seamos sanados de cualquier dolor que hayamos sufrido en el pasado, ¿sí? Si alguien te traicionó, si alguien te hizo daño, como le hicieron a Jesús, perdónalo, ¿sí? No guardes ese rencor en tu corazón, porque el único que se hace daño eres tú, ¿sí? Este es momento, hermanos, para que nos podamos poner a cuenta del Señor. Y como dice Romanos 1:16, mira lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pues no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo, pues porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, ¿sí? A los judíos primero y también a los gentiles, a los griegos, dice en la otra versión. No nos avergoncemos, hermanos, de ser hijos de Dios, ¿sí? Lavados con la sangre de Cristo. Proclamemos que en Jesús hay libertad, proclamemos que en Jesús hay salvación, perdón y sanidad. Así que nos ponemos de pie, vamos entonces a participar de los elementos de la cena del Señor. Gracias. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer aquí en 1 de Corintios capítulo 11, 23 y vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, hermanos, de empezar de nuevo, ¿sí? De participar de la Santa Cena del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ok, tomamos los elementos, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor, porque esta copa, dice, así mismo también tomó el Señor la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que vamos recordamos la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y bebemos comemos este pan, ¿verdad? Que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado por cada uno de nosotros en la cruz, hermanos. Comamos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Participemos, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitas, Señor, a participar de la cena, de tu cena, la misma que tú participaste, Señor, con los discípulos la noche que fuiste entregado, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tú moriste por nuestros pecados y tú derramaste cada gota de sangre y la hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú sufriste, Señor, todos nuestros dolores, todos nuestros quebrantos, todas nuestras enfermedades, tú las llevaste en la cruz, Señor. A nosotros nos correspondía morir en esa cruz, pero tú tomaste nuestro lugar, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio, porque gracias a ese sacrificio, ahora nosotros que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, somos perdonados, Señor, somos limpiados, Señor. Yo te pido, si aquí hay alguien, Señor, que quizás se ha avergonzado de ti, Señor, que quizás te ha fallado como Pedro, te ha negado, Señor, o te ha traicionado como Judas. Señor, te pido, Señor, que nos perdones, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, tú nos has pedido que hagamos algo y hemos hecho oídos sordos? No hemos obedecido a tu voz, Señor, a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, cada vez que te hemos negado, Señor. Como decía el apóstol Pablo, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, también al griego, a los gentiles, a todos. Es poder, Señor, ese poder, ese Espíritu Santo, Señor, que ahora mora en nosotros, Señor, que nos da el poder para poder testificar, que nos da el poder, Señor, para poder hablar de las buenas nuevas que tú nos has encomendado, Señor. Que vivifícanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir adelante, Señor, confiando en ti y confiando en tus promesas, hasta el día que tú regreses, Señor, o estemos en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, que conoces los corazones, Señor, podamos, Señor, empezar de nuevo, Señor, siendo sanados, siendo limpiados, Señor, y danos fuerza, Señor, para seguir confiando en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te entregaste por amor a nosotros, Señor, y nos enseñas, Señor, a que creamos en ti y que podamos seguir confiando en ti, Señor, hasta el último día de nuestra existencia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te damos gracias por haber estado con nosotros. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Nos gustaría conocerte. Si estás viendo por las redes sociales y vives cerca del área, no tienes un lugar donde congregarte, ven aquí a la iglesia del Pacto Vida Eterna. Estamos en el 3525 Broadway en Rockford. Ahí está nuestro número de teléfono, 815-621-5248. Estamos para servirte, queremos conocerte. Visita nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, nuestra página web. Queremos conocerte y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Si tú has recibido a Cristo hoy o en las predicaciones anteriores, comunícate, déjanos saber para enviarte un librito del Nuevo Testamento completamente gratis, será en español e inglés. Te lo hacemos llegar por correo a tu casa. Así que no nos resta más que desearles muchas bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga.